Rato, ahora sí podemos encontrar con acciones, estudiando el queremos hacerlo con. Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hoy conocerás cómo utilizar mucho y muy en el idioma español. Y lo vamos a hacer de una forma natural con el video subtitulado para que practiques la lectura que, junto al sonido, incrementará tu comprensión de este tema. Espero que sea de tu agrado. Dicho esto, comenzamos. Mucho funciona como determinante o pronombre indefinido. También lo hace como adverbio. Indica un número, cantidad, grado elevado o intensidad, principalmente cuando es mayor de lo que se considera normal o de lo que se esperaba. Lo podemos encontrar describiendo acciones, verbos, adjetivos y también a otros adverbios. Puede variar en número y género en dependencia de los elementos con los cuales se adjunte. Todo esto lo veremos con ejemplos que puedes utilizar para mejorar tu discurso en español. Cuando utilizamos mucho o mucha atribuido a sustantivos, aquí nos referimos a elementos incontables. Mucho tiempo, mucha gente, mucho ruido, mucha agua, mucho miedo, mucha alegría, mucho dinero, mucha azúcar. Pasamos mucho rato estudiando el tema. Pasamos mucho rato estudiando el tema. Tengo mucha sed. Vamos a beber algo. Tengo mucha sed. Vamos a beber algo. Mucho de lo que imaginamos es posible hacerlo. Mucho de lo que imaginamos es posible hacerlo. Mucha de esta agua es para beber. Mucha de esta agua es para beber. Cuando utilizamos muchos o muchas, aquí en este caso nos referimos a los elementos contables. Muchos minutos, muchas personas, muchos gritos, muchas botellas, muchos gestos, muchas risas, muchos billetes, muchas monedas. Muchas cosas son posibles. Muchas cosas son posibles. Muchos estudiantes terminaron antes. Muchos estudiantes terminaron antes. Muchas de estas personas esperan su turno. Muchas de estas personas esperan su turno. Muchos de estos objetos son para la venta. Muchos de estos objetos son para la venta. Ahora, aquí se pone interesante este tema y mucho. Así que suscríbete al canal y actívala, porque es muy importante. Tendrás mucha suerte esta semana y además tendrás acceso a mucho contenido en español. Mucho como adverbio. Como ya conoces, con un adverbio podemos describir las acciones, intensificar o minimizar los adjetivos e incluso también a los adverbios. Cuando mucho describe una acción o un verbo, se utiliza después de este. Escucha. Para hablar español necesitas escuchar mucho y por supuesto repetir mucho el mismo audio. Para hablar español necesitas escuchar mucho y por supuesto repetir mucho el mismo audio. En la escuela se estudian mucho las reglas gramaticales. En la escuela se estudian mucho las reglas gramaticales. Espero que este tema te interese mucho. Espero que este tema te interese mucho. Aquí describimos a las acciones, a los verbos. Ahora, si queremos hacerlo con adjetivos y adverbios, mucho se reduce a muy y comienza la confusión para algunos que aprenden español. Escucha, aprender español
es muy importante en mi país. Aprender español es muy importante en mi país. Me compré una casa muy bonita, no muy lejos de aquí. Me compré una casa muy bonita, no muy lejos de aquí. Trabajamos muy arduamente para terminar a tiempo. Trabajamos muy arduamente para terminar a tiempo. Voy a ver el partido muy cómodamente en la sala de mi casa. Voy a ver el partido muy cómodamente en la sala de mi casa. Vamos a mezclar un poco las cosas ahora. Tendremos este pequeño párrafo como ejercicio para que lo hagamos juntos y así compruebes tu comprensión del tema de hoy. El párrafo dice así. Algo que llama mi atención es aprender cosas nuevas. Estoy interesado en temáticas tales como psicología, filosofía, lenguaje y otras. Trato de encontrar libros sobre estos temas. Si noto que son extensos, los busco como audiolibros, ya que puedo realizar otras actividades mientras los escucho. Esto proporciona actividad cerebral que nos permitirá mantener nuestra mente en buen estado por años. Este es el párrafo, obviando, por supuesto, los espacios en blanco, los cuales nos pueden servir para incrementar la intensidad o cantidad de los elementos que tenemos en él. Vamos a ver cómo podemos llenarlos utilizando mucho o muy. Algo que llama mi atención. Aquí lo que quiero hacer es incrementar la intensidad del verbo llamar. Por tanto, lo que voy a utilizar es un adverbio. Después del verbo, vamos a poner entonces mucho. Algo que llama mucho mi atención es aprender cosas nuevas. Estoy interesado en. Aquí interesado es un adverbio que identifica de qué forma estoy. ¿Cómo quiero incrementar este adverbio? Utilizo otro adverbio que sería muy. Quedaría, estoy muy interesado en temáticas. Temáticas es un sustantivo femenino y en plural. Por tanto, delante, si quiero incrementar la cantidad, delante del mismo voy a utilizar la palabra muchas. Estoy muy interesado en muchas temáticas, tales como psicología, filosofía, lenguaje y otras. Otras se refiere a las temáticas, las cuales también quiero incrementar. Por tanto, voy a utilizar muchas. Quedaría entonces como psicología, filosofía, lenguaje y muchas otras. Trato de encontrar libros sobre estos temas. Libros es un sustantivo masculino y en plural. Por tanto, si quiero incrementar su cantidad, lo que debo poner delante sería muchos. Trato de encontrar muchos libros sobre estos temas. Si noto que son extensos, extensos es el adjetivo que describe cómo son estos libros, entonces para incrementar su intensidad voy a utilizar el adverbio muy. Si noto que son muy extensos, los busco como audiolibros, ya que puedo realizar otras actividades. Actividades, sustantivo femenino y en plural. Por tanto, para incrementar su cantidad voy a utilizar muchas, ya que puedo realizar muchas otras actividades mientras los escucho. Esto proporciona actividad cerebral. Actividad cerebral es un sustantivo femenino, pero en singular. Por tanto, vamos a utilizar aquí mucha. Esto proporciona mucha actividad cerebral que nos permitirá mantener nuestra mente en buen estado. Estado está descrito por el adjetivo buen. Si quiero incrementar la intensidad de este adjetivo, entonces voy a utilizar delante de él muy como adverbio.
Mantener nuestra mente en muy buen estado por años. Años, sustantivo masculino, plural. Por tanto, lo que voy a utilizar para incrementar su cantidad sería muchos. Buen estado por muchos años. Quedaría entonces nuestro párrafo completado de la siguiente forma. Algo que llama mucho mi atención es aprender cosas nuevas. Estoy muy interesado en muchas temáticas, tales como psicología, filosofía, lenguaje y muchas otras. Trato de encontrar muchos libros sobre estos temas. Si noto que son muy extensos, los busco como audiolibros, ya que puedo realizar muchas otras actividades mientras los escucho. Esto proporciona mucha actividad cerebral que nos permitirá mantener nuestra mente en muy buen estado por muchos años. Espero que hayas disfrutado la lección de hoy. Recuerda escuchar el párrafo varias veces para que tu cerebro absorba el lenguaje de manera natural. Si te ha gustado el video, no olvides dejarme un me gusta, un comentario y compártelo con aquellos que como tú están aprendiendo español. Yo me despido por esta vez, te dejo un enorme abrazo y nos vemos en el otro. Aquí, en Español con Ray.